es Salud y Vida y por supuesto nosotros aquí siempre queremos que ustedes estén saludables y es por eso que nos encontramos con nuestro doctor Dairon Rodríguez, urólogo de Viva la Vida. Bienvenido nuevamente. Un placer estar acá con ustedes, de verdad. Doctor, en el programa anterior hablamos de un tema sumamente interesante. Muchas personas han reaccionado, sobre todo las mujeres, de incontinencia urinaria. Hablamos qué es, de qué se trata, pero no hablamos de cómo saber diagnosticarla y cómo tratarla. La primera pregunta es, ¿cómo una persona sabe que se encuentra ante este problema? Es una muy buena pregunta porque hay pacientes que empiezan a decir, bueno, tengo unas goticas, se me ha salido un poquito de orina, ¿cuándo sé que tengo que acudir a un doctor? Y le digo a los pacientes, yo siempre le digo, en el momento que esa incontinencia urinaria le empieza a afectar a usted, le empieza a afectar su calidad de vida, que usted ya note que está teniendo que vivir diferente, ya eso es un momento donde usted debe atender a un especialista para que por lo menos le empiecen a evaluar la incontinencia y la puedan guiar a ver de cómo tratar esa incontinencia. ¿Cómo se diagnostica la incontinencia, doctor? Es una muy buena pregunta porque una de las cosas que hacemos cuando el paciente llega inicialmente a vernos es tomarle una historia clínica al paciente, preguntarle acerca de los diferentes tipos de medicamentos que ese paciente toma. Tal vez existen algunos medicamentos que el paciente está tomando que hace que el paciente vaya al baño frecuentemente y muchas veces es tan simple como parar ese tipo de medicamentos y la incontinencia o se mejora o completamente se cura. También tratamos de indagar a ver qué tipos de problemas médicos tiene ese paciente. Hay problemas médicos que hacen al paciente, lo ponen a tener un riesgo más alto de tener este tipo de incontinencia. Ya después que tomamos ese historial médico y tenemos una mejor idea de qué medicamentos está tomando el paciente, hay otros tipos de estudios que se pueden hacer para indagar qué tipo de incontinencia sufre ese paciente. Una de las cosas que vamos a hacer en la oficina es que vamos a ver si el paciente evacúa adecuadamente su vejiga para estar seguro de que no es un problema de retención de orina. Hay un estudio muy importante que existe que es la de urodinámica. Es básicamente un estudio donde nos dice cómo funciona la vejiga. Ahí aprendemos si el paciente está teniendo una incontinencia de esfuerzo, que es la que ocurre como hablamos en el último programa, cuando el paciente tose, se ríe, se levanta de la silla, o si es una incontinencia de urgencia. Y en ese estudio de urodinámica vemos cómo la vejiga se está contrayendo hiperactivamente y ahí tenemos el momento ajá y decimos, es la vejiga que se está contrayendo hiperactivamente. Hay que tratarla con medicamentos. Pero ese diagnóstico se hace con ese estudio de urodinámica. Finalmente, hay un último estudio que el paciente puede esperar, que a lo mejor nosotros los urólogos le vamos a hacer, que es mirar dentro de la uretra con una camarita. Eso se llama una cistoscopía. Y eso nos ayuda a saber si ese esfínter está funcionando adecuadamente o no. Ahora, doctor, hablando de los distintos tipos de incontinencia, ¿cómo se trataría la incontinencia de esfuerzo? La de la tos, la que cuando uno hace esfuerzo. Claro, entonces una de las cosas que empezamos a hacer a tratar a ese paciente que ya diagnosticamos con que solamente tiene una incontinencia de esfuerzo, es tratar primeramente de ver si podemos hacerle algún cambio a esos medicamentos, como hablamos, o tratar de manejar esos problemas médicos que tiene ese paciente. Otras cosas que hacemos es le decimos al paciente que debe cambiar su comportamiento. Muchas veces es tan simple como tomar menos agua, ir más frecuente al baño y muchas veces con ese cambio de comportamiento la incontinencia urinaria se puede mejorar. Pero fuera de eso, también empezamos a enseñarle al paciente de que existen músculos en el piso pélvico que son muy importantes en la mujer especialmente, que le da la continencia al paciente. Y ahí es donde le empezamos a hablar al paciente de unos ejercicios que son muy famosos, que se llaman los ejercicios Kegel. ¿Qué son los ejercicios Kegel? Bueno, son ejercicios donde el paciente empieza a contraer esos músculos en el piso pélvico y esos son los músculos que le dan el tono que necesita el esfínter para que el paciente no tenga incontinencia. Entonces, muchas veces le ponemos al paciente en unos tratamientos de retroalimentación, donde el paciente aprende a contraer esos músculos del piso pélvico y logra recuperar su continencia como la tenía antes sin ningún tipo de problema. Ahora, doctor, ¿qué es la maquita? Eso es una muy buena pregunta porque de hecho la maquita es una de las formas más comunes que nosotros tenemos de tratar la incontinencia urinaria. La maquita simplemente, o como se dice en inglés, es sling, es una malla, una mallita bien pequeñita de este tamaño que se pone por debajo de la uretra. Usualmente se hace una incisión bien pequeñita en la vagina, 1 centímetro, 1,5 centímetros, y por esa incisión se coloca esta mallita que le da el soporte necesario a la uretra para cuando el paciente tose, se ríe, se levante de la silla, esa uretra no caiga y no ocurra la incontinencia. Es básicamente darle un piso que necesite su uretra para que no ocurra la incontinencia.
¿Algún otro tratamiento quirúrgico que se Sí, pueda realizar? hay muchos pacientes que no pueden tener la maquita por varias razones, son muy mayores y a lo mejor ese tipo de cirugía no es la más conveniente para ellas. De hecho, hay otro tipo de tratamiento donde nosotros le inyectamos al paciente alrededor de la uretra ciertos componentes que hacen que la uretra cierre mejor. Y eso muchas veces ayuda a los pacientes con la incontinencia urinaria de esfuerzo. Qué interesante toda esta información, doctor. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Viva la Vida y traernos todos estos consejos y también instruirnos, educarnos sobre estos problemas de salud que muchas mujeres sufren. Un placer estar acá y lo que le digo siempre a los televidentes es, busquen ayuda. En el año 2021 ya tenemos las opciones, tenemos las formas, los tratamientos adecuados. No hay por qué vivir de esta manera. Así es, busquen ayuda y una de ellas puede ser llamando a ese número que está en pantalla si tienen alguna duda o pregunta respecto al tema que hemos hablado el día de hoy. Esto es Viva la Vida y nosotros continuamos con más.